situado a mi derecha. Ferran Caballero, para aquellos que son aficionados o interesados en el mundo de la blogosfera, ¿no? Tiene un blog muy interesante, ¿no? Ahí va publicando sus artículos. Es profesor de filosofía en la Universitat Autónoma de Barcelona y de pensamiento y creatividad en la Universitat Ramon Llull. Ha sido también, ¿no? Comentábamos hace un momento, ¿no? Hasta el pasado curso, ha sido profesor de pensamiento contemporáneo también en el grado de estudios globales de la Universitat Pompeu Fabra. Tiene muchos artículos, colabora habitualmente, ha colaborado en El Mundo, en Expansión, en The Objective, en Cataluña Diaria y actualmente en régimen casi no de exclusividad, se encuentra, forma parte, ¿no? del plantel de articulistas del Español. Señalar también que es autor de un ensayo publicado en Ariel, que obtuvo bastante, ¿no? Sí, bastante comentado, ¿no? En fin, en el año 2017, ¿no? Sí, 2017, que es el ensayo Maquiavelo para el siglo XXI, el príncipe en la era del populismo. Yo no sé si Maquiavelo esto del populismo como lo habría visto, ¿no? Pero bueno, eso ya sería para otra mesa. Entonces, Ferran, pues muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros y cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias sobre todo por la invitación. Es un placer estar aquí en estas jornadas. Espero no decir nada que no repetir, por decir así, reflexiones de ayer, que no pude estar por cuestiones lamentables de fines de curso y cosas de estas. Bueno, prometo ser breve, no suelo extenderme, o sea que prometo intentar llenar el espacio que me corresponde. Mi reflexión es sobre la relación entre identidad nacional y Europa. Es sobre todo pensada en, o sea, la problemática de relación que existe entre el Estado-Nación y Europa para mí es simplemente una problemática de cómo se entiende Europa a sí misma. Y sobre todo viendo cómo normalmente cuando se habla de Europa se habla de una cosa un poco extraña que es el proyecto europeo. Me parece que usar la expresión proyecto europeo es confuso en sí mismo y lleva a problemas de naturaleza política y filosófica, digamos así, sin pretender hacer un descubrimiento, digamos, sobre la naturaleza de Europa. Lo que me interesa es precisamente cómo hemos adoptado en el lenguaje político, en la discusión política sobre Europa, la idea de que Europa es básicamente un proyecto. Porque el definirse como proyecto no define ni qué se proyecta ni hacia dónde. Y se da por supuesto, y esto me parece que es relevante. La idea de proyecto siempre es algo, ¿no? Algo proyectado hacia adelante, por lo tanto hacia el futuro. Por lo tanto, creo que la concepción de Europa ahora es eminentemente progresista y que es normal, por lo tanto, que la reacción al proyecto europeo, o por decir así, la contestación que recibe el proyecto europeo, muchas veces venga precisamente de sectores de la derecha y de la derecha conservadora. Creo que veremos reacciones de la derecha liberal para entenderlo así, pero creo que me parece interesante en este sentido. Lo que se proyecta hacia el futuro en Europa es precisamente la huida del pasado, precisamente lo que existe en el presente como el orden dado, que sería el orden de los Estados-nación. Por lo tanto, Europa entendida como proyecto en este sentido tiende a entenderse como una superación del Estado-nación. Esta superación no es integradora necesariamente y creo que a menudo se concibe que el Estado-nación simplemente tiene que ir desapareciendo y por lo tanto estamos en discusiones y momentos de incertidumbre respecto al futuro de Europa porque estamos en momentos de incertidumbre sobre el Estado-nación. El problema que yo veo aquí es que el Estado-nación es básicamente la garantía histórica de la democracia liberal y por lo tanto el proyecto europeo sufre de esta, por decir así, de esta tendencia elitista, tecnocrática, antidemocrática y probablemente antiliberal. Es decir, el Estado-nación
puede verse amenazado, y solemos hablar de estos términos por simplificar la cuestión, simplificando un poco, pero por decir así, por entender el marco en el que me parece que está bien, un posible marco para entender la discusión. Podemos decir que el Estado-Nación está sufriendo dos asaltos claros entre lo que llamamos el populismo y lo que llamamos la Unión Europea, uno por antiliberal y el otro por antidemocrático. Y creo que el peligro de entender a la Unión Europea o entender a Europa, más que la Unión Europea como proyecto, es que fácilmente se entiende como algo parecido a una especie de religión secular, donde el proyecto europeo pretende ser algo más que la unión de Estados, en defensa de sus intereses comunes, en defensa de, incluso, digámoslo así, de un proyecto, otra vez, de civilización o de una civilización asentada que puede servir de ejemplo a otras regiones, otros ámbitos de la política internacional, otros espacios del mundo, y que esta religión secular es una religión, por decirlo así, que pretende reformar la naturaleza de las relaciones políticas desde la base. Por lo tanto, el Estado-Nación se ve más como una rémora del pasado, se ve más como algo que está tristemente encarnado en nuestra caída naturaleza humana, que como algo digno de ser preservado y respetado, ¿no? Entonces, vivimos, como decía antes, en esta especie de lenguaje ambiguo, por ejemplo, sobre la cuestión de la soberanía, donde Pierre Manent, en una entrevista reciente, decía, bueno, se habla tranquilamente de soberanía europea y soberanía francesa. Él hablaba del resultado de las elecciones francesas, de la cuestión europea en las elecciones francesas. Decía, se habla tranquilamente de estas dos soberanías cuando esto es simplemente un absurdo lógico. O sea, o hay soberanía francesa o hay soberanía europea. O sea, ¿cuál es al final la última institución, cuál es al final la última entidad en decidir sobre los asuntos de los franceses? ¿Es Europa o es Francia? Y esta cuestión tiene que ser resuelta. La gracia del proyecto europeo es que se ahorra el resolver esta cuestión, esperando que los ciudadanos europeos se vayan sintiendo cada vez más ciudadanos europeos, menos ciudadanos nacionales, y que por lo tanto, digámoslo así, acepten la soberanía europea como algo dado, como algo que no forma parte, digámoslo así, de sus aspiraciones presentes, sino que en algún momento se aceptará como el estado de la cuestión. Supongo que en gran medida se acepta ya como el estado de la cuestión. Mi problema es que eso creo que va en detrimento, lógicamente, no solo del Estado-Nación, que podríamos decir, bueno, puede gustar más o no como forma organizativa, sino simplemente de la democracia. Y por lo tanto, que la reacción que vemos, esta reacción a la que llamamos populista, es precisamente en nombre, o empieza a tomar forma de ser una reacción en nombre del Estado-Nación, que quiere decir aquí, más que por nacionalismo identitario, o estas cosas que se dicen ahora, o étnico y cosas estas, sino casi por apego a un sentimiento democrático. En este sentido, cabría, como mínimo en el terreno de la discusión más ideológica o filosófica, replantear la naturaleza de la Unión Europea, entenderla más que como proyecto y por lo tanto, insisto, como religión secular prácticamente, como unión de Estados en defensa de sus intereses. Y una unión de Estados en defensa de sus intereses marca a la vez la aspiración y el límite de la Unión Europea. Creo que el salvar la Unión Europea pasa por entender sus límites y su naturaleza. Si no, por decirlo de este modo, también Pierre Manent usaba una expresión, una vez decía, si tenemos que ser amigos, si queremos ser pareja, si queremos ser esposos, decía él, acabaremos siendo enemigos otra vez. Yo creo que esta sí que es una... Es decir, se puede decir, Europa tenemos muchos intereses en común, pero los intereses básicos en común no son los intereses que mejor estamos defendiendo. Estamos defendiendo más un proyecto ideológico, estamos viendo cómo, por ejemplo, el presidente Macron da lecciones o indicaciones a otros países de la Unión Europea, no en términos de igualdad, no en términos de pacto, sino en términos de decir, no, Europa no admite estas políticas que ustedes en Polonia quieren implementar, esto no forma parte del proyecto europeo, porque el proyecto europeo va en una dirección distinta a la que van sus estados, y por lo tanto la reacción forma parte de la naturaleza de un pacto de caballeros entre estados que tienen intereses comunes, sino forma parte de un creciente, por decir así, imperialismo europeo, donde algunos líderes pueden tomar un poder que no les corresponde democráticamente.
tomo el ejemplo de Macron porque creo que es el típico ejemplo, no por hacer un discurso antifrancés, pero digamos así, que la grandeur de la France la intenta representar más allá de lo que la democracia francesa le administraría, ¿no? Intentando liderar los pactos, las conversaciones de paz con Rusia y Ucrania. Estas cosas, por decirlo así, esto forma parte de una ambigüedad sobre responsabilidades en la Unión Europea que creo que puede afectar profundamente al sentido del proyecto común. Y frente a esta ambigüedad, digámoslo así, creo que una clarificación sobre la naturaleza de la Unión Europea como más bien pacto entre Estados que proyecto o religión secular ayudaría un poco a salvar las relaciones y la naturaleza democrática de este pacto. No sé si me he extendido o si parece bien. Perfecto, muchas gracias, Ferran. Luego seguro que en el diálogo y luego en el debate, algunas de las cuestiones que has aportado pueden tener claramente una proyección en nuestro país. Has comentado muy interesante. Bueno, hay algunas cuestiones que planteabas que son objeto, ¿no? Algunas de las cuestiones que planteabas, ¿no? Que van a ser también objeto de tratamiento en la siguiente mesa. Bien, sin mayor dilación, seguimos con Joseba Louzao, nacido en Bilbao, vasco, por tanto. Es profesor titular en el Centro Universitario Cardenal Cisneros, centro que, como bien sabe la mayoría, está adscrito a la Universidad de Alcalá de Henares. Se doctoró en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco. Y entre su producción bibliográfica, que verán que sigue una línea coherente, cabe destacar la Guerra Civil Española para Dummies, Soldados de la Fe o Amantes del Progreso, Catolicismo y Modernidad en Vizcaya, 1890-1923. Está preparando, y a mí me ha suscitado ya interés, una pequeña biografía, dice divulgativa, sobre el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, ¿no? Digo el interés porque el cardenal Tarancón fue obispo aquí en Cataluña de la diócesis de la problemática diócesis de Solsona. Joseba Louzao participa también en la coedición de libros bajo el título La restauración social católica en el primer franquismo, 1939-1953, Catolicismo y franquismo en la España de los años 50, autocríticas y convergencias, la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, estudios diocesanos o bien también la historia religiosa de la España contemporánea, balance y perspectivas. Además de esta prolija bibliografía, es también colaborador habitual en diferentes medios de comunicación, cuando se lo permite, ¿no? También los diferentes artículos que publica en revistas, diríamos, prestigiosas y además de impacto, ¿no? Eso es importante hoy en día. Pues como les decía, es también columnista, ¿no? Articulista de Objective y ha escrito también en diferentes medios, en lo que son, diríamos, el fascículo cultural de periódicos como el ABC, ha escrito también en el Cultural, ¿no? En Turia, Ambos Mundos, Letras Libres, Razón y Fe, etc. Bien, por tanto, Joseba, muchas gracias por estar aquí. Gracias por el madrugón que te has pegado y que te ha permitido, ¿no? Llegar en hora aquí antes que el moderador de esta mesa. Bien, pues cuando quieras, adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la Fundación y al Club por organizar estas jornadas y por generar espacios en los que podamos dialogar sobre temas que son tan importantes para la vida política y pública, ¿no? No solo de este país, sino también de Europa, como son estas jornadas que nos convocan hoy. La tarea que me han encomendado es una tarea imposible, que es, bueno, siendo vasco, pues hablar del tema vasco. Es lo que nos toca. Como han podido ver, yo he intentado en mi vida profesional académica alejarme lo más posible del tema vasco. Me especialicé en historia religiosa para alejarme de temas vascos, pero al final, pues bueno, uno termina siendo vasco allá por donde va y aunque mi apellido Louzao también marca que muy vasco no soy, ¿no? Por tanto, creo que haciendo una cuantificación del índice de nacionalidades peninsulares, yo tengo en mí 3 o 4
¿vale? Es decir, que el oprimido que hay en mí pide cuentas al opresor que hay en mí y el opresor que hay en mí pide cuentas al oprimido que hay en mí. O sea, que es todo un jaleo identitario. Dicho esto, la tarea es imposible porque la madeja identitaria del País Vasco, como todos ustedes saben, es muy difícil de desentrañar y hacerlo pues, en 10-15 minutos pues, es un imposible, ¿no? Incluso pues yo me siento un tanto incómodo porque como historiador pues la brocha gorda a veces cuesta, ¿no? Aunque haya hecho un libro divulgativo sobre la Guerra Civil Española, nos cuesta mucho. No sé si Jorge opinará lo mismo, pero nos cuesta el aterrizar a la brocha gorda. Pero sí algunas claves o algunas cuestiones para pensar ese encaje entre Estado, nacionalismo, nación, desde una perspectiva del País Vasco, ¿no? Y la primera cuestión que me sugería era que, en el fondo, Cataluña y el País Vasco en la historia contemporánea española han sido una especie de relojes desincronizados, ¿no? Es decir, cuando en la agenda pública aparece Cataluña, el País Vasco pasa a un segundo nivel, papel, y al revés, ¿no? Creo que últimamente es cuando se están generando intentos para que se sincronicen esos dos relojes, pero cuesta sincronizarlos, ¿no? Porque en el fondo creo que pues, y eso sería discutible, ¿no? Pero que en nuestra vida pública parece que los desafíos nacionalistas no pueden ir juntos, ¿no? Están siempre uno por encima del otro. La segunda clave que me gustaría remarcar es algo que yo llamé en un artículo académico el síndrome de Jerusalén en versión vasca. Saben ustedes que en Jerusalén muchos peregrinos pues pasan, bueno, muchos, tampoco muchos, pero unos cuantos, tanto cristianos como judíos, pues por una enfermedad psiquiátrica que se empiezan a autoidentificar como personajes del Antiguo Testamento, como personajes del Nuevo Testamento, ¿no? Un arqueólogo israelí dijo que la arqueología israelí tenía ese síndrome de Jerusalén, ¿no? Y creo que leyendo los estudios vascos, y no solo los estudios vascos, porque no solo es un síndrome que aqueja a los vascos, ni siquiera a los nacionalistas vascos, también los no nacionalistas, por llamarlo de alguna manera, también están aquejados por ese síndrome, y no digamos los extranjeros, que hay un síndrome de Jerusalén vasco, que es buscar la particularidad, el exotismo milenario, ¿no? Por hacer una comparación también con Cataluña, a mí me llama la atención cómo en las 30, 40 años últimos, en la creación de mitos nacionales juegan un papel esencial. Yo creo que en Cataluña muchos de los historiadores, en el País Vasco son antropólogos o científicos sociales o periodistas. Los historiadores no estamos ahí porque en el fondo el síndrome de Jerusalén siempre hace ver el País Vasco por un prisma de pueblo milenario. Pero claro, aquí viene la paradoja. Un pueblo milenario que tiene su bandera identificativa, su propio nombre, pues creado entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Lo que es una paradoja en términos históricos, que un pueblo que viene desde la prehistoria, pues ni siquiera haya tenido una institución común. Quizá el Reino de Navarra, pero incluso dentro del propio nacionalismo vasco tiene sus propias polémicas, ¿no? Utilizar este ejemplo. Por tanto, cuando hablamos del País Vasco estamos hablando de la historia de una particularidad. Después, cuando nos acercamos a la particularidad, pues bueno, es una particularidad como podría ser en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Lo que sucede es que hablar una lengua como el euskera, pues ya eso ya entra en el mundo del exotismo vario y es algo que yo como vasco, nacido en Bilbao, pero que ahora vivo en Madrid y yo, perdónenme la butad, yo creo que somos más de donde ha nacido nuestro hijo y donde están creciendo nuestros hijos y por tanto yo ahora voy diciendo por el mundo que soy madrileño y eso pues también tiene su aquel, pero gran parte de mi infancia la pasé en Orense y yo siempre recuerdo que en Orense yo era el vasco. Y es que no había ninguna... Es que era aparecer y es que tenía el ADN vasco, ¿no? El RH negativo, cosa que no tengo, ¿no? Con 14 años me voy a vivir a Bilbao y entonces paso de ser el vasco a ser el gallego. Y yo no había cambiado absolutamente nada. Después repasando los vídeos de cuando yo era un niño, hombre, tenía un acento gallego que se me veía a la legua, ¿no? Pero siempre en ese espejo de identitario, pues era el vasco particular, ¿no? Y esta historia de la particularidad surge, si nos queremos retrotraer muy lejos, en el siglo XVI, pero a mí no me interesa hacer un recorrido histórico, sino cómo
los materiales de esta identidad, que terminará siendo una identidad nacional y nacionalista, nacionalista y nacional, creo que ahí también es un tema que podríamos dialogar posteriormente, pues están constantemente conjugándose. En el siglo XVI, una élite vasca, una élite de las provincias vascongadas, de Navarra, lo que generan es una ideología casticista, de los vascos son los primeros españoles, donde se liga la religión. Incluso algún apologista llega a decir que Jaun, que es Dios en euskera, es una prueba de que los vascos eran trinitarios antes de la aparición de Jesucristo en la tierra, lo que ya también es una particular construcción llamativa. Religión, todo lo que tiene que ver con lo étnico, que ahí introduciríamos la hidalguía universal, ¿no? Esa no contaminación de sangre impura, mora, judía, etcétera, y la lengua, como decía, ¿no? Y eso pues, fue generando unos mitos, unas construcciones, pero que en el fondo remarcaban que eran los primeros españoles, ¿no? desde Tubal, ¿no? En el siglo XVIII, siglo XIX, esos mismos materiales se van a recomponer y entonces va a aparecer una imagen, y estoy aquí en la brecha gorda, eso que la tradición llamó Euskaldun Fededun, ¿no? El que tiene el euskera tiene fe, y el que tiene fe necesariamente tiene el euskera, ¿no? Ligar la identidad vasca asentada en la lengua con la religiosidad, ¿no? Y en el siglo XIX, además, se va a producir algo que a mí me parece también muy significativo, o que nos tendríamos que parar a reflexionar si miramos hacia la historia, y cuando hablamos del País Vasco siempre miramos hacia el pasado, que hay toda una construcción de un foralismo, de un fuerismo, que intenta ser liberal, ¿no? A través del moderantismo, que utiliza los materiales del pasado, pero también se intenta alejar. Habrá fueristas que lo que van a buscar es alejarse lo máximo posible de esos mitos ancestrales para empezar a reflexionar desde el encaje constitucional que tienen las provincias vascongadas en el Estado español, ¿no? Habrá otros que terminarán generando lo que todos conocemos como el tradicionalismo carlista, donde también los fueros van a jugar un papel esencial, ¿no? Los materiales están, pero llamativamente, a lo largo del siglo XIX, el sistema foral produce una transformación que lo cambia de arriba abajo, es decir, lo cambia completamente. Y es llamativo cómo constantemente, todavía hoy, en el siglo XXI, pues estamos recordando los fueros, los derechos históricos, sin tener presentes que desde el siglo XVI todo eso ha sufrido una gran transformación, ¿no? Tanto es así que lo que hoy en día es derecho histórico, como es el concierto, pues fue recibido por muchos en el País Vasco como un fuerito, ¿no? Como una cosa que nos dejaban porque algo tenía que haber, ¿no? Y me parece importante señalar la vía carlista y la vía fuerista, porque en el fondo están utilizando materiales que vienen del pasado y que van a terminar, algunos de los personajes de estas dos tradiciones, creando el nacionalismo vasco, ¿no? Sabino Arana por un lado, pero también en él no solo había aranistas, que podríamos decir que procedían de ese universo tradicionalista, sino también los euskaldirriacos que venían de ese universo fuerista, ¿no? Y aquí es donde se da una tensión que yo creo que en el debate público constantemente la dejamos de lado, pero que creo que atraviesa la historia del nacionalismo vasco, que es la tensión entre lo étnico y lo cívico. Y a mí, pues, me gustaría remarcar eso, ¿no? Siempre es fácil coger los textos más radicales, más para esto es todo el nacionalismo. Pues bueno, sí y no, porque en el fondo, yo tampoco pude estar ayer, ¿no? Pero es el gran debate, el nacionalismo, patriotismo, lo étnico y lo cívico. Yo creo que la frontera es muy porosa entre lo étnico y lo cívico, ¿no? Y todo ese desarrollo es lo que algún historiador llamó el péndulo del nacionalismo, el péndulo patriótico, ¿no? El péndulo del nacionalismo vasco, desde un autonomismo a un independentismo, desde un radicalismo a una moderación. Yo me pregunto si se puede ser autonomista radical o independentista moderado, ¿no? También es una cosa que para el debate podría surgir, ¿no? Y todos estos materiales también, creo que voy mal, ¿sí? Bueno, muy bien. En la Segunda República también se produce algo que me parece que también es muy interesante, ¿no? Y es que al inicio de la Segunda República
el primer proyecto de estatuto de autonomía van de la mano el mundo del tradicionalismo, el mundo del catolicismo independiente vasco, que muchas veces, como ya no quedan personas que se adhieren a esa tradición, pues parece que se ha abandonado, ¿no? Pero en ese momento también era muy importante, y el nacionalismo, ¿no? Y ahí hay un juego de ese uso de los materiales, de la tradición, la lengua, la religiosidad, la dimensión ética, que también me parece muy interesante, ¿no? Es posible leer en aquel momento a tradicionalistas utilizando terminología que era nacionalista, que ya era nacionalista, porque en el fondo la comunidad nacionalista vasca genera toda una comunidad que termina siendo, pues, la representación de lo vasco. El ejemplo, Joseba no es un nombre vasco, es un nombre que inventó Sabino Arana. Es decir, que, bueno, sí, vasco, pero con esa cuestión de no me lo voy a quitar, ya que mis padres me lo pusieron, pero que tiene, tiene ese origen, ¿no? Y eso me parece que es importante, ¿no? Que es importante señalarlo porque había muchos vasos comunicantes entre el tradicionalismo, entre el catolicismo independiente, incluso una derecha liberal conservadora, en el espacio de la religión, ¿no? No voy a hablar de la religión, que es mi mundo, y entonces sí que me perdería, pero ahí está. La otra gran idea es que ETA es una ruptura, es decir, utiliza los mismos materiales, pero en el fondo es una ruptura generacional, de jóvenes que están insatisfechos en un momento de contexto de violencia en Europa y un contexto de 3 crisis identitarias que sufren estos jóvenes, que se pueden resumir en la cruz, el martillo y la icurriña, es decir, la crisis de fe, estamos en el Concilio Vaticano II, inicios de la secularización, la crisis dentro del marxismo, pero también la crisis dentro del nacionalismo, ¿no? Por ejemplo, yo siempre traigo a colación el ejemplo del hermano de Joseba Arregui, Ricardo Arregui, que fue uno de los grandes intelectuales. Lo que sucede es que murió muy joven de este mundo cultural en euskera, que tiene un artículo que en la época fue muy impactante en una revista que llevaban los franciscanos, Hacking, en el que el título era así: hay que matar al dios de los vasquistas, ¿no? Intenta desligar la tradición religiosa de la tradición nacionalista. Eso va a generar también una comunidad cerrada y ahí va a haber también una tensión entre los materiales, ¿no? Esos materiales étnicos que se producen. Estoy yendo muy rápido, lo sé, lo siento, después en la conversación y sé que estoy haciendo muchas generalidades, ¿no? Pero el estatuto del 79 yo creo que no se entiende tal y como está hoy en día, de no ser por los tiros de ETA, ¿no? Suena duro decirlo, pero la presión de la violencia terrorista también hace que se produjesen una serie de concesiones que buscaban calmar, temporizar toda esta vía de la violencia. Y hay una simbiosis entre el mundo del nacionalismo, del PNV y el mundo de Abertzale de ETA, en la que pues, la convivencia es difícil, ¿no? Somos hermanos, pero la distancia, pero seguimos siendo miembros de una misma comunidad. Los materiales que se usan al generar una comunidad nacionalista que va a terminar siendo hegemónica y va a terminar siendo o aportando su narrativa, su simbología, sus rituales a la comunidad vasca y una comunidad cerrada que tiene que generar sus propias simbologías, sus propios rituales, pues va a haber ahí también una serie de tensiones, ¿no? Y la última clave, y sé que estoy yendo muy rápido, lo siento, la última clave, esto ya es más desde la perspectiva vasca, ¿no? Una cosa que llama la atención a un historiador vasco, bueno, a un historiador vasco que soy yo, es el papel que juega otro mito que se genera a partir de la transición, que es un mito que comparten ya nacionalistas y no nacionalistas, que es aquella idea del pluralismo vasco. Y eso me parece significativo, ¿no? Porque el pluralismo sí que surge dentro de la historiografía, surge como una crítica a esa búsqueda hegemónica del nacionalismo vasco, pero creo que confunde las cosas, porque al final termina siendo una especie de concepto que intenta explicar la contemporaneidad vasca, pero más que pluralismo, hay pluralidad en el País Vasco. Realmente lo que hay es un antipluralismo. Es decir, todavía hoy, si vemos el listado de comunidades autónomas de delitos de odio, en el País Vasco todavía sigue estando a la cabeza. Por tanto, no podemos confundir
lo que es una realidad, la pluralidad del País Vasco, con lo que es una opción política, que es el pluralismo. Y creo que los vascos tenemos que aprender mucho de todo ello. Tenía muchas más cosas que decir, pero sé que me estoy pasando el tiempo. Gracias. Gracias a ti, Joseba. Yo creo que ha sido muy interesante todo lo que has apuntado sobre el tema de la formación o la conformación de la identidad vasca. Seguro que habrá luego ocasión de comentar algunos aspectos. Muy interesante también, ¿no?, que solo lo has apuntado, pero esa, diríamos, ligazón o relación entre el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán, esa sincronía, ¿no?, que ya viene del siglo XIX, ¿no? Las mismas guerras carlistas son una clara muestra de ello. Y, por supuesto, lo que decías, que también sería extrapolable a Cataluña, la cuestión de la lengua y de la fe, ¿no?, de la religión. Bien, seguidamente, vamos en tiempo, seguidamente tiene la palabra Jorge Vilches. Jorge Vilches es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, es profesor titular de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido también profesor, ya que estamos aquí en el Abat Oliba, ha sido también profesor de Historia en la Universidad San Pablo CEU, así como investigador invitado en diferentes centros conocidos, de gran renombre, como es el Centro de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Sorbona, o bien también en la Universidad de Roma La Sapienza. Jorge Vilches está especializado en la historia política parlamentaria y de las ideas del siglo XIX español y europeo, lo cual encaja perfectamente con lo que nos ocupa en esta mesa. Y por otro lado, esto lo dice Wikipedia, ¿no? Por otro lado, literalmente, ¿no?, pueden ustedes leer que, por otro lado, en sus análisis politológicos destaca por sus críticas a la socialdemocracia y a los enemigos de la libertad, los totalitarios y autoritarios. Y ahí queda eso, ¿no? Al igual que los compañeros de mesa, es también articulista en diferentes medios de comunicación. Lo ha sido en El Español, en La Razón, en Voz Populi, y actualmente pueden leerle en The Objective. Y en cuanto a su, también extensa bibliografía, yo quisiera referir, y verán, diríamos, la pertinencia, ¿no?, del profesor Vilches, de Jorge Vilches, en lo que es el conocimiento del siglo XIX español, pues en obras que tiene, ¿no?, sobre Emilio Castelar, ¿no?, La Patria de la República, de Antonio, la recopilación de textos, ¿no?, de Antonio Cánovas del Castillo, La Revolución Liberal Española, Antología Política, ¿no?, donde se recogen textos de Cánovas, también un libro sobre Isabel II, Imágenes de una reina. El libro, ese sí que he tenido ocasión de ojearlo, no leerlo, porque, en fin, lo saqué de la biblioteca y tal esta semana, pero bueno, muy interesante, que es Liberales de 1808, publicado en 2008 en Gota a Gota. Luego tiene ya títulos más provocativos, ¿no?, como Contra la socialdemocracia, ¿no?, junto a Almudena Negro, o bien La tentación totalitaria, 2021 también con Almudena Negro. Pues nada más, cuando quieras. Pues muchas gracias a ti, Marc, por la presentación, y muchas gracias a los organizadores, porque estar aquí es un auténtico placer, y volver al CEU siempre lo es, aunque sea en otra provincia. Bueno, mi reflexión va en torno a la evolución del nacionalismo liberal español y su debilidad, porque yo me dedico a estudiar las ideas políticas, pero fundamentalmente al efecto social y el efecto político que tienen en la sociedad esas ideas políticas. Creo que resulta, como escribió Talmon, mucho más contundente cómo funcionan las ideas que hacer un recorrido simple por ellas. Es muy interesante, pero ver cómo funcionan en la sociedad, en las ciudades, en el campo, esas ideas y cómo tienen su reflejo en la política resulta extremadamente interesante. Lo que se refiere al nacionalismo liberal español, yo voy a resaltar dos cosas, sobre todo una de ellas, que me interesan en lo que yo digo, es el efecto de esas ideas. En primer lugar, solo voy a hacer referencia a ella porque por su dificultad no me voy a meter y ya veréis por qué hablo de la dificultad. Es aquella que se refiere
al sentimiento y al patriotismo de la gente. Es decir, porque se trata de una cuestión difícilmente catalogable. No se puede contabilizar bien. Es decir, ¿qué valoramos? ¿La cantidad o la calidad? ¿La intensidad? ¿Cómo funcionan los resortes del nacionalismo o del patriotismo? ¿En qué sectores? ¿En qué momentos? ¿En qué circunstancias? Y esto es un instrumento de análisis político muy, muy interesante. De forma muy breve. Antes de ayer quemaron en la Puerta del Sol de Madrid la corona de flores de la placa del 2 de mayo. Claro, eso es una afrenta al sentimiento patriótico español porque hay una referencia dentro del nacionalismo español, de la historia nacional de España, al levantamiento del 2 de mayo. Se quema. Eso es un resorte que hace saltar a aquellos que sienten ese nacionalismo y ese patriotismo. Y es un resorte negativo, de protesta, de queja. ¡Qué vergüenza haber quemado! ¿Quién habrá sido el desalmado que ha cometido este crimen hacia esos hombres que defendieron la independencia y la libertad de los españoles? Eso es muy interesante porque eso supone que detrás hay todo un sentimiento forjado durante siglos a través de varios canales, fundamentalmente la educación, la cultura, la comunidad, las tradiciones, la familia. Todo eso es un sentimiento que salta de una mayor manera o de otra. En segundo lugar, me interesa del nacionalismo todo lo que tiene que ver con la construcción cultural. Es decir, todos estos análisis que se refieren a la intencionalidad a la hora de utilizar este sentimiento para construir un proyecto político. En este caso, como se mencionaba antes, para la construcción de un Estado nacional, de tal manera que se pondrían en marcha una serie de mecanismos culturales, educativos, administrativos, institucionales, para generar ese sentimiento. Por ejemplo, ahora que Joseba lo decía, mi huida fue la historia religiosa, ¿no? Una de las críticas que se hace a esa debilidad del nacionalismo liberal español es que, mientras que en el tipo ideal francés, porque siempre cuando hablamos de una construcción política de este tipo se compara con los modelos ideales. En este caso, que es un gran defecto de los historiadores y de los politólogos, que es esa comparación con los ideales. En este caso se dice, como debilidad del nacionalismo liberal español, es débil porque mientras en Francia hubo una construcción deliberada del nacionalismo francés en la escuela y fundamentalmente, o sobre todo, se estudiaba historia de Francia, aquí en España se estudiaba, claro que se estudia historia de España, pero también se estudiaba historia religiosa e historia de Europa. No sé si se me oye ahora. Sí. Es decir, en lugar de estos críticos del nacionalismo liberal español, lo que echan de menos es el adoctrinamiento, la ingeniería social. Uno de los, por tanto, de esos elementos de la supuesta debilidad del nacionalismo liberal español sería la ausencia de una ingeniería social contundente, sólida, extendida, con una financiación pública. ¿Cómo? Sobre todo a través de la educación. Ahora seguiré con esto. ¿Cuáles son además estos elementos de la debilidad? Bueno, se dice, pues, de nuevo, la comparación con Europa. A diferencia de otras naciones europeas tardías, como Alemania e Italia, en España no hubo una región locomotora. En el caso italiano, Lombardía, en el caso alemán, Prusia. En España eso no existió, dicen, porque Cataluña no lo fue, Madrid tampoco, Andalucía tampoco. Ninguna de esas tres regiones en el siglo XIX tomó las riendas de la construcción nacional, a diferencia de los otros. Bueno, fijaos que todo resulta ser siempre una comparación negativa. Y ahí voy. Según va avanzando el siglo XIX, lo que queda del nacionalismo liberal español está en manos de los republicanos. Sobre todo en el último cuarto del siglo XIX. ¿Por qué? Porque los republicanos se erigen como los grandes propagandistas.
Y lo hacen muy bien, porque los republicanos no solamente dominan los canales de transmisión de las ideas y de movilización de la gente, sino que están metidos profundamente en los medios de comunicación de la época y en los medios artísticos y culturales, a través de los cuales van transmitiendo esas ideas. ¿Y cómo lo consiguen? ¿Cómo consiguen que esa idea nacional liberal española sea la idea republicana? Pues a través de dos instrumentos. Bueno, el primero de ellos es trasladar a la opinión política que la fórmula alternativa a lo existente, que es una fórmula muy del sexenio revolucionario, la fórmula alternativa a lo existente es la república. La república no se concibe como una forma de gobierno, ni una forma de Estado, una elección distinta del jefe del Estado, sino que es una forma encubierta de hacer la revolución. Y cada vez menos encubierta. La república es la fórmula mágica para cambiarlo todo. Cambiar la producción en el campo, en la industria, la educación, las relaciones familiares, las costumbres, las morales, la religión, todo. El republicanismo es una fórmula revolucionaria para cambiarlo todo. Entonces, cuando uno siente dolor por España y quiere cambiarlo todo, únicamente puede aferrarse a la república. El republicanismo se constituye como una religión secular, como una fe. Si quiero cambiar España, tengo que ir hacia la república y confío en ella. Eso, fijaos, la capacidad que tiene de movilización. Los feligreses se mueven con mucha fuerza y además se nota, se ven. O sea, puedes tener un grupo de 20 personas moviéndose por una ciudad y parecen 200, 2000. Es decir, es un efecto muy importante la idea del republicanismo como religión secular. Segundo, en lo práctico. Cuando uno cuando uno ve los manuales de historia de España que se utilizan en la educación secundaria española, hasta el año 1900, entre el año 1854 y 1900, te das cuenta que la mayor parte de los manuales de historia, con gran diferencia, están escritos por demócratas y por republicanos. Es decir, que lo que se estudia en los institutos es la visión de España que tienen los republicanos. Con lo cual, su idea que tienen, pues, de la reconquista de los reyes católicos, del reino visigodo, de la conquista de América, de los Austrias, de los Borbones, toda su idea, la idea que tienen, es una idea tamizada por el ideal republicano. Nos encontramos, por tanto, que no solamente existe ese ideal salvador republicano, sino que las nuevas élites dirigentes políticas y culturales creen que ser buen patriota, ser nacionalista español, conlleva también ser republicano. Y la república, insisto, es darle la vuelta a todo, hacer la revolución. Bueno, ese nacionalismo se fragua en ese cambio de siglo. Fijaos la importancia del 98. Ese nacionalismo, esa sensación nacional, sentimiento nacional, se fragua sobre la idea de la decadencia. La idea de la decadencia es una idea fundamental para su comprensión del pasado, de lo que fue España, de su presente, ese presente decadente, y de lo que puede ser en el futuro. Ahí actúa la religión secular, la fe en la república perfecta, ¿no? Bueno, e identifican perfectamente aquellos elementos que en la historia nacional española han supuesto un obstáculo. Y además los identifican de una forma muy eficaz. Son unos auténticos profesionales de la comunicación política. La comunicación política, como todos sabéis, tiene que ser clara, concreta y comprensible por cualquiera. Tienes que identificarlos con el dedo y decir, este y este. ¿Quiénes son? Fácil. Pensad, situaos en el cambio de siglo del XIX al XX. La monarquía, la iglesia y la oligarquía. Y con eso ya lo tienes todo. Son las grandes instituciones que han estado manejando al pueblo español, que reúne todas las características del romanticismo, la justicia, solidaridad, laboriosidad, entrega. Qué gran vasallo si hubiera un gran señor. Y sobre los que hay que actuar y hay que demoler para conseguir que la nación española ocupe su sitio, su lugar. ¿Y cómo se puede hacer esto? Únicamente a través de la república, porque lo que dicen es,
estas tres instituciones, la monarquía, la Iglesia y la oligarquía, han impedido, porque están imbuidos de la idea de progreso, han imbuido el progreso de España, que solamente puede ser a través de la libertad, porque el pueblo español es naturalmente libre. Es una característica que le dan todos, tanto extranjeros como nacionales. A la hora de escribir el español, es un español laborioso, taimado, algunos son trabajadores, pero normalmente lo que quiere es sentirse libre. ¿Quién impide esa libertad? La monarquía, la Iglesia y la oligarquía. ¿Y quién se la va a dar? La República. Y solamente así se es nacionalista y se es patriota. Bueno. ¿Qué tal voy? Bien. 5 minutos. Muchas ideas para 5 minutos. Bueno, entonces, la idea que queda de este nacionalismo liberal en ese cambio de siglo respecto a la historia de España, en cuanto hagamos un repaso, fijaos cómo prácticamente todo eso lo tenemos nosotros, lo hemos vivido, incluso a veces lo escuchamos en clase, a los alumnos, ¿no? Que son los motivos de la decadencia española enumerados uno a uno. Voy a ellos muy rápido. ¿Qué consiguió la decadencia de la nación española? Que no tuviera su lugar en el concierto internacional. Cosas como las siguientes. El absolutismo teocrático de los Austrias, especialmente Carlos V y Felipe II. 2. La idea de América como una ocasión perdida. Qué pena. Tanto dinero desperdiciado ¿en qué? En lujos. ¿En lujos para quién? Para la monarquía, para los reyes, para la Iglesia y para la oligarquía. Una oligarquía ociosa que, en lugar de utilizar ese oro para crear una industria, como hicieron los protestantes, nosotros nos dedicamos a vivir del oro ajeno. 3. Las guerras internacionales o coloniales. Fijaos cuando lo dicen. Cuando tenemos el problema con África, hemos perdido, fijaos cómo hablo en plural majestático, hemos perdido las colonias ultramarinas y tenemos el problema africano. Y entonces ellos utilizan el pasado para criticar su presente y proyectar un futuro. Y dicen, las guerras internacionales o coloniales han sido por intereses dinásticos o por intereses religiosos o por intereses oligárquicos. ¿A costa de quién? De la sangre del pueblo. De la sangre de los nacionales, de la sangre de la gente común. 4. Las comunidades, que hace poco se ha celebrado alguna cosa que otra. La derrota de las comunidades, ¿cómo lo podemos interpretar? Y aquí es un mito. Lo interpretamos como la victoria del absolutismo sobre el espíritu liberal natural del español. Porque las comunidades reflejaban lo que era el espíritu del Estado llano, que es ese deseo de libertad y de controlar al rey para que no hubiera arbitrariedad. Gana Carlos V, pierde el pueblo español. 5. Cuando hablamos de la izquierda y superioridad moral, es una cosa que va unida, ¿verdad? Pues ya surge en el siglo XIX y dicen lo siguiente. El mal gobierno provocó la degeneración de las costumbres públicas y privadas. Claro, la monarquía, la Iglesia y la oligarquía tienen unas costumbres privadas viciosas que se traducen en unas costumbres públicas corruptas y, por tanto, para regenerar la vida pública política española, solamente la moralidad republicana puede limpiar el país. Es una especie como de Mr. Proper peninsular para limpiarlo todo. 6. Me estoy alargando y me van a echar la bronca. 6. El centralismo borbónico. El centralismo borbónico que ahogó la vida municipal y regional. Ya sabemos en qué derivará esto. Será la alianza de los republicanos con los nacionalistas periféricos. 7. Las naciones europeas crecen mientras que la nación española se degenera. ¿Cuál es la solución? A la nación española, Europa. ¿Os suena, verdad? Claro, mientras que los europeos crecen porque no tienen ya esa presión de la monarquía, de la Iglesia y son sistemas mucho más democráticos y liberales, aquí seguimos todavía prácticamente en la Edad Media o, como dice un catedrático, asimilados al Imperio turco. Bueno, acabo y luego seguimos. Y el último punto. Un minuto.
Entonces, el octavo punto. Claro, el último, que es la Iglesia contra la libertad. Todo es trazo grueso. La monarquía contra el pueblo y la libertad. El ejército igualmente. La Iglesia igualmente. Es todo trazo grueso. Es un mensaje muy sencillo de comunicación política que cala perfectamente. Y te da igual el obispo de Teruel que la iglesia de tu pueblo. Con lo cual puedes quemar la iglesia de tu pueblo para reprender al obispo de Teruel, porque es la misma cosa. Igual que la monarquía. Algún episodio chusco hay cuando se ataca la monarquía, que al final se acaba atacando la embajada de Prusia porque les parece que hay una corona y tal. Bueno, en fin. Y con la oligarquía pasa lo mismo. Bueno, ¿y qué pasa con la iglesia en el caso español? Claro, la iglesia va contra la libertad y tenemos el mito de la Inquisición y el mito de la expulsión de los judíos y moriscos. Claro, la expulsión, 30 segundos, la expulsión de los judíos y moriscos supone que por un interés religioso y monárquico se echa a los grupos sociales más florecientes, industriales, financieros, que podían haber hecho que España surgiera como una nación fuerte, pero, una vez más, los obstáculos tradicionales, como decían los progresistas del 19, los obstáculos tradicionales impidieron que la nación española alcanzara su puesto en el orden internacional. Y hasta aquí, gracias. Pues muchas gracias, Jorge. Muchas ideas. Yo creo que alguna de las que has expuesto pues, puede ser objeto de cierta controversia, quizá, ya veremos. En todo caso, si os parece, entre vosotros, si queréis ahora, por el mismo orden que hemos iniciado las intervenciones, si queréis comentar o añadir algo de lo que se ha dicho hasta ahora. Sí, Ferran. en principio no Joseba, ¿no? Abrimos. Entre historias, que eres entre historiadores no sé sí, nunca cómo claro. comportarme. O sea, que A mí, dos cosas. A mí de la construcción europea, que tienes toda la verdad en los... Nos encontramos en un momento complicado en el que la afección del populismo supone el que haya determinados partidos políticos que lo que estén reivindicando sea la recuperación de la soberanía nacional como una forma de escapar también de la obsesión por la reglamentación de la Unión Europea y, por otro lado, la falta de un proyecto europeo concreto que vaya más allá de lo que estos partidos indican como un proyecto económico dedicado a la satisfacción de determinadas élites. Ahí eso falla. Entonces, yo creo que no es tanto, no solamente cargar las tintas sobre esos partidos, sino también darse cuenta de que la Unión Europea quizás no haya cumplido definitivamente con sus objetivos. De hecho, el Brexit ha dado pábulo, o si quieres mucha fuerza, a esas ideas de hay algo que falla aquí. Y como todos sabemos que no hay nada eterno ni permanente, sino que las cosas se pueden reconstruir, hayan crecido. Y por otro lado, vuelvo a lo de la comunicación política. Muy vinculado al populismo. Si tú consigues que determinados problemas la gente los entienda que tienen un mismo culpable y ese culpable lo señalas, en este caso como, entre comillas, las élites extractivas europeas, es muy fácil que esos europeos nacionales consideren que haya que salir de esas estructuras y generar algo nuevo, distinto, o volver a un pasado glorioso. Y luego, Joseba, que me ha parecido súper interesante, a mí hay una cosa de Sabino Arana que yo cuento en clase porque hay cierto respeto dentro del nacionalismo vasco, cierto respeto y silencio en cuanto a Sabino Arana. El respeto lo puedo entender porque es el padre y el silencio también. Claro, porque si tú sacas directamente las cosas que decía, no solamente sobre las invenciones históricas, sino sobre... Porque bien, uno puede inventar históricamente lo que fue o puede recrear un lenguaje o unos símbolos nacionales, pero si a eso le añades los análisis o comentarios que hacía sobre el resto de españoles, es lógico que eso ahí se quiera ocultar. Entonces, dentro de ese nacionalismo hay, a mi entender, y yo también te lo planteo como cuestión, una fuerte dosis de victimismo, lo que no nos han dejado ser, y también una fuerte dosis de agresividad, es decir, de repulsión
si quieres, de xenofobia, de señalamiento al que no pertenece a la tribu. Y esa es mi pregunta. ¿Podríamos verlo desde con esos dos componentes sociales? Europa primero. Europa primero, entonces. Sí, no, creo que tienes razón. Lo que pasa es que me parece que en Europa la lógica también va en la otra dirección. Es decir, perdón, hay gente que ve a Europa como la excusa de sus problemas y eso lo vemos, es decir, bueno. Y también lo que me parece que sucede y que es igualmente preocupante para a mi entender es cómo vemos a Europa como la solución de todos los problemas. Es decir, los fondos europeos, por ejemplo. O sea, los fondos europeos, como se reparten, ¿no? Ahora, estos días, es la excusa para no hacer ninguna reforma económica española, ¿no? Y yo creo que la tendencia en este sentido es, por decirlo así, o sea, yo veo que hay dentro de Europa unos países más seguros de su poder y del papel que quieren jugar. Antes ponía el ejemplo de Macron, pero me parece que es paradigmático, sobre todo ahora que no está Merkel, que tienen, por lo tanto, un poder que sobrepasa al poder que les conferiría el Estado-Nación, ¿no? Es decir, Macron está gobernando más que Francia, para entendernos, mientras que hay otros países que simplemente pues, delegan ese poder y se quedan en menos poder y, por lo tanto, menos responsabilidad que el Estado-Nación les obligaría. Yo creo que eso es un problema o puede tener unas graves consecuencias democráticas. Es decir, hay países que lideran más de lo que merecen, por decirlo de este modo, y países que no se responsabilizan de sus políticas. Al final, esto acaba pesando, bueno, lo habíamos visto pues, en la crisis anterior en Grecia, ¿no? La irresponsabilidad del gobierno nacional acaba teniendo un peso muy grande sobre la vida y la economía de los ciudadanos nacionales. Y por lo tanto, de ahí que pueda haber unas reacciones que reconfiguren ¿no? la comprensión del espacio en nación. Sí. La siguiente mesa sigue, entonces. Sobre la pregunta, Jorge, a ver, yo creo que hoy en día Sabino Arana para el nacionalismo vasco, del Partido Nacional, Jeltzale, del Partido Nacionalista Vasco, es una figura mítica, se ha convertido en un mito. Y como todos los mitos, pues hay que delimitarlos bien para que en el siglo XXI, pues... pero ahí hay dos cuestiones sobre Sabino Arana. Yo creo que el mayor silencio no es tanto los arrebatos racistas, etcétera, es su evolución. Es decir, esa evolución final, autonomista, no sabemos muy bien, de la Liga de Vascos Españolistas, que era una cosa rara, particular, ahí sí que hay un silencio absoluto, ¿no? Porque, claro, es que el padre de la patria vasca terminase sus días en una evolución que no sabíamos a dónde le iba a llevar, era curioso, ¿no? Y sobre el tema de esos textos racistas de Sabino Arana, también hay una cuestión que yo que he trabajado con textos de la época, con lecturas de la época, cuidado, sí, eran muy racistas y eran muy de exclusión con respecto al otro, ¿no? El otro en este caso era el inmigrante que venía con la industrialización, pero los liberales conservadores de Bilbao en el Nervión encuentras textos que son, si no idénticos, muy similares, ¿no? Incluso, pues bueno, tenemos esta idea de incluso generar un dialecto bilbaíno con frente, que ahí se entremezclaba el mundo del liberalismo conservador, el mundo del catolicismo independiente y el mundo del naciente nacionalismo, ¿no? En ese sentido, que me parece que también hay que ponerlo justo en su contexto, ¿no? En su contexto en este sentido, sin defender a Sabino Arana ni mucho menos, ¿no? Y ahí hay otra tensión, ¿no? En esto de los juegos de los materiales, que era lo que intentaba reflexionar en la exposición, yo creo que de vez en cuando salen, y esta semana han salido, esos elementos más étnicos, pero hoy en día la hegemonía del nacionalismo vasco está sentado no tanto en lo étnico, sino en lo cívico, entre comillas, para entenderlo. Somos diferentes porque gestionamos de manera diferente, porque sabemos hacer las cosas bien. Que después sí que hay alguno que saca la patita étnica, pero en el fondo una parte importante de los votantes del nacionalismo vasco, la particularidad no la leen en términos étnicos. La leen en términos cívicos, ¿no? Incluso hablas con algunos de ellos y dicen, bueno, cualquier aventura independentista para mí no. Pero claro, es que lo hacemos bien, porque somos nosotros. El nosotros después ya viene todo pero eso ya se queda en un detrás, ¿no? Y además también yo creo que en este caso es que tienes al lado al grupo del mundo Abertzale, donde lo étnico
lo radical se expresa mucho más claramente, ¿no? Y es más fácil jugar con esa clave. Perfecto, muchas gracias. Pues tenemos 15 minutos, damos ya inicio al turno de palabras. Ana Mar, por favor. En todo caso, decirte el nombre, si queréis. Yo soy Ana Mar Fernández Pasarín, profesora de la Autónoma de Barcelona y acompaño soy miembro de la Junta del Club Tocqueville, ¿no? Muchísimas gracias a los tres ponentes por sus exposiciones, me han parecido muy interesantes. Como la siguiente mesa es sobre la Unión Europea, pero ya digamos, hemos tenido un aperitivo, ¿no? Yo quería mencionar dos cosas, ¿no? O hacer un poco de contrapunto. En primer lugar, yo creo que la Unión Europea no es un proyecto, sino que es un proceso, ¿no? Es decir, no es una construcción política que se proyecte el futuro, y que por lo tanto hay una incertidumbre respecto a si será o no será, sino que es un proceso que tiene unas bases, que ha ido progresando y que por lo tanto estamos mucho más allá de lo que es un proyecto, ¿no? Esto es la primera cuestión que os quería trasladar, ¿no? Y luego la segunda es sobre la valoración, ¿no? Porque la visión que se ha presentado de que la Unión Europea de alguna manera es este leviatán que se está comiendo el Estado-nación, pues es una visión que tiene su contrapunto, es decir, hay una dialéctica sobre esta cuestión, hay visiones diferentes sobre esta cuestión desde los años 50. Simplemente mencionar que en los años 50 se publican dos libros, uno por un neofuncionalista, Ernst Ast, donde dice, esta comunidad europea que estamos creando nos llevará beyond the nation states, más allá del Estado-nación, y replica otro autor, Alan Milward, diciendo, para caracterizar la creación de la primera comunidad, diciendo exactamente lo contrario. Esta comunidad lo que va a hacer es relegitimar el Estado-nación y titula su libro The European Community, The Rescue of the Nation State. Y esta dialéctica entre los que piensan por una parte que la Unión Europea va a hacer desaparecer la soberanía nacional y los otros que dicen que es exactamente lo contrario, ¿no? Pues lo que vemos actualmente, para ya alejarnos de los años 50, es que lo que sí parece prevalecer no es, de hecho, la literatura y el mundo académico lo que está apuntando desde hace ya varios años es que las crisis a las que está sometida la Unión Europea, lo que están en esta dialéctica hacia donde nos estamos es bien lo contrario, es decir, que son Estados representados en las estructuras europeas, el Consejo Europeo, quienes tienen el liderazgo y acaban empujando este proceso de integración europea, ¿no? Es lo que se llama el nuevo gubernamentalismo y justamente las crisis, el Brexit, las crisis migratorias, etcétera, nos están diciendo de que tenemos, de hecho hay muchos artículos sobre eso, ¿no? Tenemos más integración pero sin supranacionalismo, ¿no? Es decir, estamos más bien en lo contrario de lo que antes se ha mencionado, ¿no? Simplemente lo quería aportar un poco este concepto, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Mar. Si os parece, agrupamos las preguntas. Si hay alguna... Sí, Josep María Castellà, por favor. Me sumo a las felicitaciones por vuestras intervenciones. Yo creo que ahora esto hay que aterrizarlo en el momento actual. Empezando por el final, por la intervención tan bien elaborada y construida de Jorge Vilches, claro, me recordaba lo que yo había estudiado y supongo que muchos estaríamos igual, ¿no? Pues era un recordatorio de tantos años de aprendizaje de la historia, en fin. La cuestión es la respuesta a estos mitos. Es decir, y la claridad con la que se puede, sin falsear la historia, al contrario, ofrecer esa alternativa a cada una de estas cosas. Si uno analiza un poco más profundamente los datos, no la interpretación, los datos, y por tanto, si enseñamos a razonar a los alumnos o como ciudadanos razonamos, de estos materiales que tú utilizas, por utilizar los términos de Joseba, la reconstrucción de los mismos da lugar a otras ideas que me parece conectan mejor con la realidad, pero al final la prueba es la realidad y es
¿La monarquía es vista de este modo? Sí, pero la monarquía en España es una constante que está ahí y que además pasa por diversas etapas y es un factor de integración nacional real. Bueno, y así podríamos seguir. Lo del centralismo que decías, el centralismo borbónico, bueno, la España compuesta de los Austrias como un germen de la España plural que tenemos hoy. Esto enlaza con la idea esta de, digamos, de los, tú decías, los fueritos y tal, que es la forma de ser español en cada parte de España. Porque para mí el punto ahora es, en este momento, y en este momento es al final, desde la transición hasta ahora y concretamente en el momento presente, la Constitución hace un esfuerzo para integrar esa monarquía compuesta, por decirlo con Eliot. Ahí el fuero puede ser, con toda la construcción que hay de los derechos históricos, puede ser un elemento fundamental para la integración de, en el caso de Navarra hasta ahora ha sido clarísimo, en el caso del País Vasco en parte. La cosa es qué puede pasar de esto. Pero digamos, esa apertura a la historia te lleva también a una idea no rectilínea, no uniforme, sino a cómo se construye la nación española teniendo en cuenta todos estos elementos, digamos, de pluralidad. Y esto es un poco lo que yo también me gustaría que Ferran introdujera respecto al debate catalán actual. Es decir, a partir de si comparte o no esta lógica y ver cómo la profundiza. Si citabas el tema europeo, que ya lo ha abordado Ana Mar, hay un suizo, Rogemont, que habla de que las regiones no son pequeños estados-nación. Y esto nos abre otra vez a la cuestión de, en este escenario, que hablar de soberanía, claro que tú has hablado de soberanía en términos jurídicos, y yo soy jurista, y claro, efectivamente, en términos estrictamente jurídicos, la soberanía es lo que tú has dicho. Pero este no es el análisis real de funcionamiento de los poderes. Y ahí tienes una interrelación, ahora, digamos, un poco cursi se llama esto de la gobernanza multinivel, el constitucionalismo multinivel. Y cuando hablas de lo multinivel, ahí te das cuenta que los estados-nación ya son estados miembros de la Unión Europea, que comparten soberanía, y se puede compartir, entendiendo por soberanía lo que en términos políticos es poder, no hace falta la Unión Europea. Estados Unidos, sin estar en la Unión Europea, puede mandar sobre muchos países del mundo y Rusia lo intenta, ya lo vemos. Por tanto, ahí la idea es cómo en este escenario multinivel, qué papel juegan las regiones, qué espacio les dejamos en lo simbólico y en el poder. Y Joseba aludía, y me parece muy interesante, esta legitimación actual del nacionalismo por el funcionalismo, porque esto marca también una señal de los tiempos que va en conexión con lo que sucede en Europa. Por eso hay una tensión entre las cargas más identitarias en los tres niveles. Tú has descrito el primero, vosotros el segundo, el tercero, pero que desde un planteamiento funcional, dándole la vuelta, se puede articular quizás una respuesta a los problemas contemporáneos. Y yo, añadiendo a lo que decía Ana Mar, no puedo dejar de señalar cómo en estos momentos populistas la Unión Europea se ha comportado como una red de seguridad a los estados y a las regiones, nada desdeñable. Gracias, María. Sí, por favor. Allí al final, si os parece, hacemos ahora 3, respondéis y luego abrimos otro turno. Lo digo son muchas las cuestiones que se han ido planteando ahora. Sí. Hola, yo soy Alfonso Calderón, profesor de Historia en la Universidad de Lleida. Yo quería llamar la atención sobre un concepto que ahora ha salido en la exposición del profesor Jorge Vilches,
que es el concepto de movilización. Y lo quería vincular un poco con algunas reflexiones de precisamente, ¿no? Ayer el profesor Blanco Valdés, ¿no? Hablaba del germen peligroso del nacionalismo, y ahora ha salido el tema de la dicotomía étnico-cívico, ¿no? que a veces se ha podido cuestionar, ¿no? Si es una falsa dicotomía, porque aquí precisamente yo creo que los nacionalismos son ideologías movilizadoras. Entonces, yo quería sencillamente preguntar si tenéis alguna reflexión sobre este concepto, porque precisamente uno de los retos que tenemos actualmente es que a lo mejor, ¿no?, la gobernanza multinivel no es un ideal movilizador, ¿no?, a la hora de votar, que ahora lo que hacemos es votar, no hacemos barricadas, ¿no?, como movilización política primaria. Entonces, la idea de movilización creo que es importante que la pensemos. Gracias. Una última pregunta allí al fondo, que había también levantado antes la mano, por favor. Solo una observación que me ha sorprendido mucho, la palabra clave que aparece en este tipo de mesa que habéis formulado. Es la palabra racismo, ¿no? Que aquí parecía un complot no usar la palabra malvada. Es el componente, si no más importante, sin duda inolvidable en el debate sobre el nacionalismo en España. Solo un punto. En la definición de nacionalidad para Cánovas de Castillo es síntesis de nación con raza. Nacionalidad no es un hermano pequeño del nacionalismo, no es un nacionalismo no desarrollado, es el supernacionalismo, es la confluencia de la raza y de la nación. Muchas gracias. Pues, si os parece... perdón, pero bueno, ya la última, por favor. Sí, no, es que no da tiempo para la segunda ronda. Por favor, muy breve, porque estamos ya en tiempo de descuento y si no, no podrán formular la respuesta. Gracias. Hola. Ok. En referencia a lo que varios temas... En referencia a varios temas que trató el caballero, a mí me surgió una pregunta y me trajo un refrán popular que dice que amarre huerto, ganancia para pescadores. Estamos viviendo una época de una total falta de liderazgo. No hay liderazgo en ninguna parte y lo que estoy viendo es como una especie de surgimiento de señores feudales modernos que están intentando hacerse con el poder, y esto crea como una especie de añoranza por el pasado, ¿no? Que ya no tenemos ni Merkel, ni tenemos Thatcher, ni tenemos Reagan, ni tenemos ninguna cosa de y lo que estamos viviendo es una especie de hiperliderazgo de señores feudales. Y esto a mí me genera una añoranza no por el pasado, que es lo que le está generando a la gente, sino una añoranza por el futuro. ¿Cómo vamos a combatir esta gran crisis de liderazgo que existe? Porque no hay liderazgo. Este es el gran problema. Y entonces todos estos nuevos señores feudales aprovechan para destruir todo lo que existe y generar más crisis. Muchas gracias. Gracias. De atrás hacia adelante, decía, bueno, cada época tiene su tipo de liderazgo distinto. Ahora estamos en una época que viene marcada no solamente por la tecnología, que ha cambiado la comunicación, ha cambiado la imagen, ha cambiado el liderazgo, han cambiado las organizaciones. Cuando hablábamos, por ejemplo, de movilización, la tecnología lo ha cambiado todo. Y por otro lado, estamos en un momento de crisis del sistema político en cuanto a desafección general y de representación, que viene dada, pues, por lo menos desde la última década. Esas dos circunstancias afectan mucho a los tipos de liderazgo. Por ser súper breve, lo hemos visto en una cosa tan pedestre como puede ser el Partido Popular de los últimos 4 años.
del liderazgo de Casado más centrado en crear un partido uniforme que tuviera un líder que representara un proyecto político, al liderazgo de Feijóo, que lo que quiere es una confederación de taifas donde los dirigentes territoriales se sientan libres para cada uno ejercer su liderazgo particular en su región o nacionalidad. Son circunstancias diferentes que marcan el tipo de liderazgo. Rapidísimo, el racismo no es el racismo. No es el racismo, ahí difiero de lo que usted dice. El concepto clave del nacionalismo en el siglo XIX es el concepto de civilización. Cada nacionalismo concibe la civilización de una manera diferente. El nacionalismo francés lo concibe como la defensa de su civilización, basada en la Ilustración y la Revolución Francesa, en exportar al resto del mundo sus ideas. Una prueba de ello es lo que vinieron a hacer a España en 1808. Es decir, el trasladar a otros pueblos inferiores su civilización, que es superior. Pero la idea por encima del racismo es la idea de la civilización. Nuestra civilización es superior, por tanto, y esa civilización viene de nuestra biología, porque nosotros gestionamos mejor, creamos mejor, somos mejores artistas, mejores escritores, etcétera, 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 que viene desde Aristóteles en adelante, y por tanto hay superiores y hay inferiores. No es tanto el racismo como la idea de civilización, que es otra idea que también está cambiando. Súper rapidísimo. Trasladarlo a la actualidad. Trasladarlo a la actualidad. Desde la transición no ha habido una política institucional nacionalizadora, como hubo en la época anterior, en la época de Franco, donde de forma deliberada se recuperó el otro tipo de nacionalismo, que fue el nacionalismo tradicionalista o conservador, y que se podía ver en lo que se llaman, sobre todo que viene de Francia, los lugares de la memoria. Es decir, pues desde el Valle de los Caídos, las placas en las iglesias, caídos por España y por Dios, se veía en los colegios, en toda la parafernalia estatal, había esa política nacionalizadora que tuvo su efecto rebote en la década de 1960. En la transición todo eso cambia. ¿Por qué? Porque el concepto de modernidad ya no está en el nacionalismo español, sino que la modernidad con la que se quiere casar la democracia española está en una especie como de internacionalismo, dejémoslo ahí, en el europeísmo y en los nacionalismos periféricos. Eso es lo moderno y es lo que puede llevar a España a situarnos al mismo nivel que Europa. De hecho, no hay un trabajo por los símbolos españoles. Recordemos que el águila de San Juan está en la bandera española hasta el año 1981 y que si vas a consultar la edición original de la Constitución, allí tienes la bandera con el escudo anterior. O fechas nacionales. En el caso de Francia, volviendo al arquetipo, nadie duda de la fecha nacional, de la fiesta nacional. Sin embargo, en España, en la transición se dudó. ¿Qué fecha poner? Y aquí entra no el interés nacional, sino el interés partidista. ¿Qué consideró la UCD? Que la fiesta nacional podía ser el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Fijaos cómo eso procede de los comienzos del siglo XX, la idea de la hispanidad como la idea de la expresión de lo español, de lo mejor que ha hecho España en el mundo es América y por tanto hay que celebrarlo. Sin embargo, el Partido Socialista no quería ese vínculo con lo americano porque le recordaba todos estos momentos que yo he estado recordando antes y propuso como fiesta nacional el 6 de diciembre. El Día de la Constitución, que es una idea contractualista de la nación española. La nación española solo es porque está en un papel llamado Constitución. Ojo. ¿Y qué hicieron? Cuando llegaron al poder el año 82, en el famoso rodillo, pusieron el 6 de diciembre también como festivo, sin quitar el otro. Es decir, no hay una fiesta nacional en ese sentido que una a todos, ¿no? Sino que parece que como si cada uno pusiera su muesca en la pared de la idea nacional. Y ya dejo espacio. Yo sí que voy a ser rápido porque no sé qué responder. Pero bueno, simplemente porque tengo muchas ideas, pero no por terminar donde terminé la exposición, ¿no? Yo creo que la clave cuando hablamos de nacionalismo, nación, Estado, es la idea de pluralismo y cómo podemos gestionar la pluralidad de las sociedades, ¿no? Porque en el fondo, cuando estamos hablando de nación, estamos hablando de identidades. Pero no es la única identidad, ¿no? que existe en el mundo. Y
y además todas las identidades están en constante conflicto y en una dinámica de exclusión e inclusión, ¿no? Yo me hacía una pregunta cuando estaba preparando la exposición antes, es con estas divisiones que hacemos entre patriotismo, nacionalismo, el nacionalismo malo, el patriotismo bueno, ¿puede ser patriota un nacionalista vasco? Esa es una pregunta que yo siempre me hago en esta clave, ¿no? Porque creo que al final, cuando hablamos de identidad, también estamos hablando de instituciones y cómo se conjuga lo institucional con lo identitario. Y yo creo que si queremos seguir dando pasos en la democracia liberal, en el proceso europeo, tenemos que saber conjugar el pluralismo. Y no sé muy bien cómo articularlo, pero creo que es la escuela de aprendizaje que tenemos ahora mismo, en clave de nación o de cualquier otro tipo de identidades, porque estamos aquí con la nación, pero nos vienen otro tipo de identidades que nos nos están poniendo ante el mismo problema. Muchas gracias. Sí, muy brevemente intentando responder a las dos cuestiones, tanto de Europa como de Cataluña, por decirlo así. Yo creo que hay un paralelismo que no sé hasta dónde se puede forzar, pero que lo presento, que es el papel de Cataluña en España es como el papel de España en Europa, ¿no? Es decir, hay unas... O sea, las regiones dentro de los estados son como los estados dentro de Europa. Lógicamente, institucionalmente esto no es así en absoluto, pero eso tiene una fuerza legitimadora sobre la cual me estaba preguntando. Es decir, el problema de Europa es, en el final, cómo se legitiman las decisiones. Es evidente, y estoy de acuerdo en realidad en las virtudes de Europa, es decir, mi intervención tampoco iba en este sentido. Mi preocupación es cómo preservar esas virtudes sin renunciar al potencial legitimador de las identidades nacionales y del proceso democrático. Es decir, en España uno puede decir, bueno, podemos olvidar, digámoslo así, que tuvo que volver Tarradellas como elemento legitimador de la transición española, pero creo que es importante. Y después, en el proceso electoral, pues eso se puede expresar de mil maneras. Se pueden hacer estatutos de autonomía con unas competencias o con otras. Yo en eso no me meto. Pero sí que, por decirlo así, y por eso insistía en la idea de proyecto, no tanto por la palabra en sí misma y por lo tanto la distinción entre proyecto y proceso, no sé si a lo mejor no es, o sea, no me he expresado bien o no es muy pertinente o no es la mejor, la más adecuada, pero sí por la idea de que en Europa necesariamente creo que el futuro es incierto. Es decir, que no es incierto por el éxito o el fracaso posible, sino porque Europa no sabe hacia dónde tiene que avanzar. Precisamente por esta cuestión. Es decir, Europa tiene que ser, en un futuro, tiene que ser un Estado unificado o tiene que parecerse más a lo que comentábamos ahora, que es su funcionamiento como pacto de Estados. Es decir, entonces, aquí la cuestión es precisamente que dependerá del poder legitimador, ¿no? del poder que tengan para legitimar sus decisiones cada una de estas instituciones, que pueda funcionar o no. Yo lo que digo es, en la medida en que Europa se entiende a sí misma como un proyecto, sobre todo un proyecto en el sentido también de mirada hacia el futuro y de dejar atrás un pasado, que es un pasado, como decía antes, es un pasado pues, de guerra, de nacionalismo, e incluso, no ha salido esta cuestión, pero incluso de catolicismo, es decir, la idea o de cristianismo, es decir, la idea de que en Europa no se puede insistir en el origen cristiano porque la gracia de Europa es huir de los orígenes para avanzar a algo mejor que no podemos definir, pero que es lo que queremos. Entonces, en este proceso, en esta huida hacia adelante, por decir así, creo que es fácil que se pierda ya no solo insisto, no solo la nación, como si la nación por sí misma fuese algo bueno o porque a lo mejor la gente dejara de ser nacionalista catalana o española si existe o europea, para ser europea quiero decir, eso podría pasar y ya está, sino que el coste es el proceso legitimador de las decisiones democráticas y allí sí que creo que es una tensión. E insisto en esto, o sea, la gracia de insistir en la indefinición del proyecto europeo es que es una manera de sustituir la realidad que lógicamente es una realidad en tensión.
y que esas tensiones, yo creo que cuando insisto en esto, es decir, hay que ver que no sabemos hacia dónde avanzamos, es para reivindicar que la realidad política tiene que ser en tensión, que tiene que ser constantemente un juego de equilibrios, que habrá pues intentos, a lo que llamamos populistas, pero es igual, también pueden ser intentos conservadores de recuperar ciertas decisiones, de no reconocer la legitimidad de las instituciones europeas para tomar ciertas decisiones, y que allí pues dependerá de nuestra capacidad, digámoslo así, de hacer política, pero no de la definición de lo que... No una definición cerrada de lo que tiene que ser Europa o de su futuro. Muy bien, muchas gracias, Ferran. Damos por concluida la mesa. Muchas gracias de nuevo a Joseba Louzao, a Ferran Caballero y a Jorge Vilches por su participación en la mesa. Damos ahora...